Ecos del kinder vamos a compartir, recuerdos que se guardan en el corazón. Ecos del kinder vamos a compartir, recuerdos que se guardan en el corazón. Hay lugares que nunca abandonan nuestro corazón. Un salón lleno de sueños, un recreo lleno de aventuras, una maestra que dejó huella para siempre. Bienvenidos a Ecos del Kinder, el podcast donde revivimos recuerdos, compartimos historias y celebramos el maravilloso mundo de la infancia. Soy Maritza López y te invito a acompañarme en este viaje de emociones, aprendizajes y memorias que siguen resonando generación tras generación, porque las experiencias de la niñez nunca desaparecen, siguen viviendo como ecos en el corazón. Esto es Ecos del Kinder. Hola, estamos de nuevo en Ecos del Kinder, en la serie de aniversario del Kinder María Jiménez, y hoy contamos con la presencia de la licenciada Cinia Astorga Gamboa. Hola Cinia, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo le va? A mí muy bien, gracias a Dios. Ya estamos todavía. Qué bien, me alegro mucho, yo también. Gracias a Dios, todo muy bien. Hoy tenemos la compañía de Cinia y vamos a compartir historias, anécdotas y cosas bonitas que se disfrutan siempre en preescolar. Y quiero que nos comente un poquito, Cinia, sobre su preparación académica. Bueno, primero, ya nos saludamos, pero también saludar a los que nos van a estar escuchando, ¿verdad? Yes. Y bueno, yo inicié en educación preescolar en el año 1982, me gradué. Luego hice mi práctica en el Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica. Ahí estuve siendo docente 1 año y medio, como si 1 año y un semestre. Y luego decidí trasladarme al Ministerio de Educación Pública. En mis primeras experiencias en educación en el Ministerio de Educación Pública fue en primaria. En aquellos tiempos no era tan fácil conseguir puestos en educación preescolar, entonces, bueno, me pusieron en educación primaria porque uno sí podía dar educación primaria. Yo trabajé 2 años, 1 año en la Manuel Hidalgo Mora, en Acerrí, y luego en la Omardengo. De ahí, mi experiencia, en realidad no me gustaba mucho ser maestra de primaria. Mucho papeleo, mucho estar en el aula, mucho sentado en el pupitre y bueno, siempre añorando preescolar y ahí concursé y por pura casualidad y también por creo que la mano de Dios que movió algo, me tocó el Kinder María Jiménez cerca de mi casa. Eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo fue que llegó al Kinder María Jiménez y en qué año fue que logró entrar en el Jardín de Niños María Jiménez? Bueno, en realidad yo concursé y tuve la grandísima ventaja, o sí, una bendición, de que una compañera se pensionó, la niña Sonia. Entonces yo entré a sustituirla a ella. Y en realidad entré ya con propiedad. Yo no tuve que estar interina como miles de compañeras que tienen que estar, digamos, en varias instituciones. Yo me mantuve en el Kinder María Jiménez hasta mi jubilación. Esa fue, digamos, mi trayectoria Años más o menos fueron los que estuvo. Yo estuve en el Kinder María Jiménez desde el 90 como hasta antes de la pandemia, en el 2020. En el 2020 me jubilé. ¿Y Como 30. cuáles compañeras recuerda de ese entonces, cuando entró? Porque luego vino, Bueno, pero cuando yo entré, estaba usted, la niña Ligia, estaba, estaba creo que la niña Arlene, estaba doña Flor, que era la directora en ese tiempo,
Vamos a ver quién más está. Vieras que no tengo mucho recuerdo de la gente porque también ocurrió algo. Cuando yo entré, no solo la niña Sonia se había jubilado, habían otras compañeras que se habían jubilado, entonces entramos compañeras nuevas, la niña Vilma, la niña Silvia, la niña Lynn, varias compañeras que, digamos, de ellas yo creo que se mantiene la niña Lynn, pero yo en realidad inicié con varias compañeras que iniciamos en ese tiempo. Estaba la niña Rosario, Ah, estaba la niña Alejandra, que por cierto la niña Alejandra siempre la recuerdo con mucho cariño, siempre la recordamos. que nos acompaña, sí, que nos acompaña desde donde, a la parte de Dios, que es de donde Sí, tiene que amén. Y estar. acordándonos de ese momento del compartir con Alejandra, hubo una experiencia muy bonita que compartimos con ella, Cinia. ¿Se acuerda? Éramos tres compañeras que estuvimos embarazadas en ese entonces y estaba Alejandra, la niña Ingrid Ingrid, y usted. es más, yo un día Las de tres. estos, rememorando, estaba pasando videos y vi el té en donde nos hicieron esa actividad a las tres compañeras juntas, ¿verdad? Que fue una actividad para mí bien bonita, ahí lo tengo. ¿Verdad? Ujú, sí, sí, Fueron de sí. las actividades de las anécdotas que uno tiene. Ujú, Y a ujú, ujú. propósito de eso, algunas otras experiencias que usted recuerde de los primeros años en el Kinder María Jiménez. Bueno, cuando yo llegué al Kinder María Jiménez, yo ya venía de por sí con una trayectoria de primaria, pero también traía la del Centro Infantil Laboratorio. Se estaba iniciando una metodología que yo no sé si usted se acuerda que se llamaba juego-trabajo, Ujú. que era, en realidad era, en ese tiempo estaba iniciándose, que era Personas que aprender tuvieron desde el juego. Y fue una experiencia muy bonita porque al final todas nos apoyamos para aprender, porque recuerda que aún en educación preescolar el tipo de metodología que usaban o usábamos era muy conductual. Y cuando se apareció esa metodología, que era la metodología juego-trabajo, yo creo que ahí iniciamos nosotros mucho parte de lo que, bueno, de que éramos tan creativas, que hacíamos actividades que le permitíamos al niño a través del juego llegar al conocimiento. Y eso sí fue, digamos, el grupo en general o el grupo de compañeras que estábamos en ese momento en el kinder. Bien, fue muy nuevo para nosotras, ¿verdad? Ajá. Porque en realidad la educación preescolar en aún que no es tan joven, digamos, arrastraba muchas cosas de la educación tradicional. Entonces, se pensaba, qué sé yo, que el niño tan pequeño, menos tan pequeño, que iba un niño a opinar o a ser partícipe. Y en ese tipo de metodología, pues se inició, yo creo que ahí es donde inició el cambio de lo que fue la educación preescolar, ¿verdad? Correcto. También nos gustaría saber cómo, cómo, cómo era el compartir con los niños en ese entonces. Bueno. Compartir con las compañeras, entre ellos, en los recreos, todo lo que se compartía. A veces, bueno, yo a Recuerda. veces que rememoro, una vez uno de mis hijos me preguntó, mamá, ¿qué es lo más que extraña de su trabajo? Yo le dije, en un inicio, cuando yo me jubilé, bueno, yo me jubilé también sino porque hay una situación del COVID, ¿verdad? Ah, Entonces, yo les digo, para mí, lo que yo más extraño son a los niños, las risas, cuando cuentan historias, las cosas que a uno le preguntaban, también que uno se admira de que un ser tan pequeñito eh, tenga la capacidad de cuestionarlo a uno, ¿verdad? Y yo tengo anécdotas increíbles de niños que yo decía, ahora sí que hago. Más, hay montones de anécdotas que uno podría recordar, tantas anécdotas como una vez que me recuerdo que me tocó dificilísimo porque a uno de los niños le habían matado a la mamá
Ajá. Parecía que había sido un femicidio. Y la familia me llamó y me dijo que no sabían cómo decirlo y que si yo podía contarle al niño que la mamá había desaparecido y yo en ese momento me sentí que yo no estaba capacitada. Yo dije, yo no le puedo dar esta noticia a un niño. ¿Cómo hacerlo sin yo herirlo o sin que él sufra? Entonces, le pedí a la familia que estuviera a la par mía y me apoyé en una compañía, una psicóloga. Pero para mí fue bien fuerte, o sea, bien fuerte porque yo sabía que ese niño iba a quedar marcado para toda la vida, ¿verdad? Son Entonces, cosas que tenemos que enfrentar también como maestras, es como maestras, por eso le digo, cosas que a veces, que qué no sé yo, son cuando llegó una niña que no sabía hablar bien y los niños decían, ¿verdad que ella habla inglés, niña, ella habla inglés? Yo les decía, bueno, no habla inglés, pero ya entonces les empezaba a explicar y todas esas cosas yo creo que ya se atesoran, uno Virginia, las guarda. y retos en cuanto a lo que era en el trabajo diario como docente, retos que tuvimos que enfrentar porque no teníamos las herramientas con las que se cuentan el día de hoy, la tecnología y todo eso, todos esos Bueno, retos que tuvimos que enfrentar. bueno, usted fue una docente casi de mi época. De mi época digo porque de ahí fuimos docentes de hace muchos años. Ujú. En aquellos tiempos lo único con que nosotros a veces contábamos, es más, yo hasta con máquina de escribir, porque yo fui ¿De una acuerdo? docente Teníamos de máquina de esténciles, escribir, esténciles. con esténciles que uno iba y con el esténcil con papel carbón, o sea, Claro. a veces con papel carbón uno Teníamos los hacía recados, los recaditos con papel a carbón, mano, ¿sí? recados a mano, qué sé yo, digamos, cosas que uno tuvo que afrontar porque que eso era lo que en ese tiempo teníamos. Los mismos planeamientos, los planeamientos hechos a Ah, mano, y que yo me recuerde, yo me buscaba actividades en libros, a otras compañeras, en las experiencias de otras compañeras, en libros, en las bibliotecas, para poder uno dar la talla, digamos, que no era tan fácil. El mismo hecho de que cuando llegábamos al inicio de lecciones, nos tocaba decorar las aulas. Los murales eran hechos por nuestras manos. Yo creo que yo fui afortunada, yo digo que fui afortunada porque fui una de esas docentes que pasé de la máquina de escribir a la computadora y hasta lo que se me exigió ahorita, después no, en el pleno siglo XXI, ¿verdad? Que es todo lo que son la parte de las tecnologías, aprenderlas o aprenderlas, a como aprende fue. o aprende. Así fue. ¿Y qué nos pasó? Bueno, muchas lo aprendimos, otras no tanto, Mm. pero yo pienso que también eso nos abrió la posibilidad de poder responder a las exigencias de este nuevo siglo, digo yo, ¿verdad? En que la computadora es algo que usted tiene que manejar o manejar. ¿Cómo eran las celebraciones de las efemérides? Vieras que un día de estos, entre eso de que yo estaba revisando mi CD, yo me encontré, entre esos CD me encontré varios de los premios que una compañerita hacía. No sé cuál. La Y, premiación para las compañeras, sí. ajá, me encontré ese CD de los premios que una compañera llamada Maritza hacía al finalizar el año y hacía premios para a la persona que hiciera más actos cívicos y que quisiera hacer más actos cívicos. A mí me fascinaba. Yo disfrutaba montones Se ganó y ese premio. sí, me gané montones de veces ese premio. Actocivística se llamaba, el premio Actocivística. A mí, voy a ser sincera, todo lo que eran las actividades extracurriculares me fascinaban, me fascinaban. Y en el kinder se daba mucho. Nosotras nos apoyábamos mucho en los actos cívicos, nos apoyábamos mucho en los días de celebrarle a las mismas mamás. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo nosotras
hacíamos actividades bellísimas para que las mamás estuvieran por lo menos ese día, ¿Y se acuerda este, dónde se hacían las actividades cuando no teníamos salón? ¿Cómo en, hacíamos las actividades del Día de la Madre? bueno, como el kinder aún no tenía salón de actos, siempre lo hacíamos en la García Monge. Entonces teníamos a veces que esperar que terminara todo lo que era el día escolar y nos tocaba después de las, qué sé yo, a veces después de las 7, las 6 de la tarde y empezábamos a decorar. Terminábamos a veces o hasta tardísimo, a veces nos dio hasta casi que las 9, 10, 11 de la noche decorando, ya sea para el Día de la Madre, para las graduaciones. Yo pienso que también eso a uno lo cansaba mucho. Al día siguiente tenía uno que levantarse y hacer todo lo que tenía que hacer para el acto cívico. Entonces, ¿Recuerda que eso ¿Se acuerda que hicimos actos cívicos en el gimnasio municipal? en salones comunales. En salones comunales, No sé si usted recuerda una vez que era el Día de la Madre. Estábamos según nosotros cantando. haciendo la madre, El himno a las madres y lo que estábamos cantando era, ya yo con la creo que, música del himno del árbol. y lo ya, porque nosotros, por eso digo que disfrutamos, bueno, para mí, No teníamos equipo de sonido, andábamos con un parlante. ¿Se acuerda el parlantito que había que llevar? ¿cómo le llamábamos? Tenía un nombre, Había uno que se llamaba Arturito, ya eso fue el Arturito, último, yo creo, Arturito Arturo, fue, Arturito, el sí. bendito Arturito, que a veces nos fallaba, pero ahí nosotros estábamos y también eso, Mari, que yo pienso que tanta solidaridad y tanta ayuda y tanto meterse en el zapato del otro, de que la compañera está haciendo el acto cívico y voy a cuidarle a los niños para que ella pueda hacerlo sin que un niño la interrumpa. Así que eso yo creo que a uno también lo descansa. Y la complicidad, ¿verdad? Complicidad que teníamos, porque un día de estos que estábamos comentando, yo me acordaba de la vez que va a sonar un poco extraño, pero sucedió. Eso va a quedar como para hacer un libro y ponerlo y publicarlo. La vez que yo me dormí, una vez me dormí y gracias a Dios nosotras vivíamos cerca del kinder y yo vivía cerca de su casa. Y ese día, yo me dormí. Y cuente, Cinia, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo, yo recogí los niños porque yo dije, debe ser que, porque Mari era demasiado de que llegaba tempranísimo. Es más, yo siempre llegaba un poquito después que ella porque yo llegaba en microbús y ella siempre llegaba más temprano que yo. Yo dije, debe ser que Mari se retrasó por algo, voy a meter a los niños, ¿verdad? Y los metí a mi aula y ya empezamos con todo lo que era el recibimiento, muy bien, los ejercicios, esto y lo otro. Después me tocó el tema y yo dije, qué bien, se me fue el tiempo. Yo no me di cuenta de nada, ¿verdad? Cuando al rato yo dije, tengo que ir a los espacios de afuera, dije yo, pero no ha venido Mari. Entonces dije yo, no, tengo que ver qué hago. La llamé y ya, ¿verdad? Aló, Mari. Y en eso yo oigo que me responde Mari, Mari, ¿qué siguió? Va a venir, Mari, va a venir a trabajar. Y yo, sí, claro, ¿qué hora es? Ya estamos ya vamos para los espacios de afuera. Yo, ay, Cinia, me dormí. Yo no sabía qué hacer. Y dice Cinia, no, aquí la espero, aquí la espero. Y yo Nada rápido, más que le dije, eso sí, ajá, Mari, si usted no se acuerda, yo le dije, eso sí, no se bañe. y yo, jamás, primero muerta que sencilla. Y llegué en taxi corriendo como loquilla. Y Y en realidad lo que había perdido era un poquito tiempo, sí, es que porque no, fue el recibimiento y sí, ya estaba usted con la sillita a la par para que yo llegara. para que se sentara y viera por sus niños. Ahí ya agarré otra vez el timón del barco, Sí, sí. pero es ¿cómo le puedo decir? Es una enseñanza de compañerismo, de, ¿cómo se llama? Complicidad, pero una complicidad sana, porque usted no estaba haciendo nada malo, me estaba ayudando a llegar a tiempo que A veces entender
las docentes somos seres humanos. Y ese día estaba cansada, seguro, porque Eso, y que no sabemos tampoco, yo en realidad no me recuerdo, pero no sabemos qué pudo haber pasado la noche anterior, y a veces uno también es eso, es entender que la docente no es una persona que nos enferma, que nos enoja, que es un ser humano. tiene familia, Tiene familia, tenemos que hijos. también el mismo, trabajo que tiene, porque en realidad la docente no solo educa, sino que a veces le toca hasta acompañar a las familias emocionalmente. Uno ve en las familias, o vio en las familias dolor, vio resiliencia, vio lucha, vio amor, vio de todo. Entonces, eso también a veces no tenemos, digamos, las herramientas que tiene una psicóloga para poder decir, bueno, me quito todo esto, lo dejo aquí, sino que más bien uno sigue viendo cómo puede ayudarle a resolver a esa familia, a ese niño. Entonces, y eso definitivamente acompañará al docente toda su vida. Y aquí, Mari, yo quiero contar algo que a mí me pasaba siempre. Toda mi vida, toda mi vida. Es algo personal, en realidad, es para que recuerden que uno en realidad es un ser humano. Em, la gente cree que yo soy muy extrovertida, que soy tan comunicativa. Sí, claro, yo definitivamente, yo soy así, pero en realidad yo siempre he sido una persona muy tímida y en mis primeros años de ser docente, yo aún manejaba esa timidez, tal vez quizás no la había trabajado. Y para mí, algo que era como devolverme siempre al primer día de clases, como volver otra vez y sentir ese miedo y sentir esa angustia y esa ansiedad, eran las reuniones de padres y madres. Ay, Yo, cuando había una reunión de padres y madres, era como volver al primer día de clase. Siempre, siempre, es siempre lo sentía mismo. el mismo Ajá. miedo, siempre sentía todo lo que sentía. Eso nunca se me quitó. Claro, luego yo me puse a pensar que quizás yo creé este mecanismo de extroversión para poder enfrentarme a eso. Que yo me acuerdo que para mí una reunión de padres era, yo me ponía nerviosa, sudaba, y también la ansiedad de saber si yo iba a llenar las expectativas, que a veces uno hasta eso se Claro, plantea. claro. Llenar las expectativas de este padre de familia que me eligió para ser la docente de su hijo. Porque al final, eso es, María, algo que a veces uno se plantea. ¿Seré yo una buena docente para este padre de familia? Y no sé si estará bien o está mal, pero definitivamente uno como ser humano, que es lo que creo que deberíamos de integrar siempre, uno tiene una cantidad infinita de emociones que al final a veces hasta no puede decir, como nos decían a nosotros, cuando usted entre de la puerta para adentro, olvídese de todo lo que le ha pasado. Uno trata, porque también, Ata, pero no es todo, no también es el capaz. estar con niños le exige a usted eso, olvidarse de todo y estar en el aquí y ahora. Eso es Exactamente. definitivo, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, eso es algo muy personal, que yo creo que cada uno llevamos algo, cada uno, yo sé que yo esa timidez y esos miedos y esa cosa que sentía cada vez que había una reunión de padres, yo decía, ¿cómo? Pero si yo ya he estado aquí un montón de tiempo, he tenido un montón de reuniones de padres, ¿por qué estoy sintiendo lo mismo? Es Que ahí parte, lo tuve que ir trabajando y al parte final de, ujú, es parte de exactamente, pero es como por nos ahí por donde decían, le digo que uno también es humano. ¿sí? O sea, eso que piensan o que quizás piensan que el maestro tiene que ser, cumplir, no faltar, no enfermarse, no, No somos máquinas. eso no existe, no No, existe, no existe. Nosotros nos tocó un tiempo pero a en que nuestra manera lo hacíamos, Cinia, a nuestra ajá, manera lo lo hacíamos hacían para y él. aprendimos. Yo pienso que eso nos hizo mujeres, bueno, mujeres, porque ese es otro problema. En este tipo de educación no existen varones, son No, mujeres. Ajá. ya no hay. Entonces, por eso estoy diciendo mujeres, para que
porque nos tocó y nos hizo mujeres sabias. ¿Sabias en qué? En que cómo diagnosticar, cómo enfrentar todos esos retos que nos dio esa nueva, digamos, esa nueva visión de lo que es la educación preescolar. Yo no sé si usted se acuerda que hace muchos años la educación preescolar no existía. Se decía que había educación preescolar, pero el Ministerio de Educación Pública metía todo lo de la educación preescolar con la parte de primaria. Entonces, no, fue otra cosa, las docentes de preescolar no contábamos para luchar por nuestros Era derechos, muy no diferente, los derechos de primaria, no, muy que diferente. fue, yo creo que eso se ha ido logrando, se ha ido logrando. Nosotras somos docentes de Ay, preescolar. y algo que recuerdo mucho, Cinia, nosotras y nuestras luchas, siempre íbamos a las huelgas. Eso, Nos no, y es íbamos que a manifestar con la ANDE, con todos los sindicatos, siempre andábamos unidas. Sí. Mari, y es que eso es tan importante Es porque yo parte, creo es que parte de se la logró educación. algo, se logró algo muy importante y es visibilizar la educación preescolar. Correcto. Recuerdo un cartel que llevamos una vez a una manifestación Ahí que tengo pusimos fotos. Ujú, en la educación preescolar existe, pusimos, sí, porque se había invisibilizado de tal forma que el Ministerio de Educación Pública no se daba cuenta de todas estas cosas que nosotros estábamos viviendo, que nos ataban las manos, que todo lo ponían como si fuéramos docentes de primaria, resuelvan como si fuéramos docentes de primaria, y no estaban viendo que la educación preescolar es totalmente distinta a la educación primaria. Yo creo que eso fue también algo que nosotras logramos visibilizar que existe también. el preescolar. Claro, claro, Mm, claro. ujú. Y Cinia, algo así que me acabo de acordar y que me llegó así a la memoria fueron las excursiones. ¿Te acuerdas? Ah, Qué lindas las excursiones que hacíamos alrededor de la comunidad. bueno, hacíamos excursiones, Cuéntenos alguna que le haya gustado. bueno, hacíamos excursiones alrededor de la comunidad, pero también hacíamos excursiones lejos de la comunidad. También. Yo, vieras que un día estos pasaban vamos a ver, por la Dos Pinos, y yo ya estaba como cansada de tanto rato que llevaba en el carro, y en ese momento vi la Dos Pinos y yo le dije a mi esposo, ¿cómo? Nosotros traíamos a los chiquitos hasta Los Pinos. Le Mm, digo yo, y cómo yo no sentía no, el camino, no sé. cómo yo y los niños disfrutaban este trayecto Íbamos cantando. y los disfrutábamos. Disfrutábamos que no, en realidad tal vez el error fue, por eso le digo, Mari, que a veces uno después, que uno decía excursión, pero en realidad era una gira pedagógica. Los Sí, niños aprendían demasiado en esas giras. en realidad Igual lo que, enriquecedor era lo que se aprendía igual que aprenden demasiado en en el lo que aula. nadie quiere llamarle, se llaman espacios de espacios de afuera, pero es un recreo necesario, porque en el aula los niños no pueden compartir como comparten ahí en los espacios de afuera. Ahí ellos tienen que por sí solos ver cómo se la juegan con aquel niño que le está quitando el campo, cómo se la juegan. ¿Por qué? Porque Pero los... se acuerda las caritas de sorpresa cuando íbamos a una fábrica, No, cuando y la íbamos a alegría. una finca a ver animales, Y la alegría cuando llegaban y les explicaban, por ejemplo, en la Pozuelo, cuando les explicaban todo el proceso de las galletas, cómo aquellas galletas caían de aquellos lugares y luego les ponían la crema y los niños se asombraban y usted veía esas caritas de asombro y esa alegría y luego ver el producto cuando lo envolvían y ya se los daban a ellos cómo cortaban aquellas grandes láminas. y pasaba una semana conversando, la conversación era de todo lo que habían aprendido, los dibujos que hacían. Sí, eso. Y después el mismo hecho del trabajo, el trabajo, cómo ellos podían vivir los diferentes trabajos, porque los llevábamos al aeropuerto, los llevábamos a las fábricas, los llevábamos Bomberos. a los bomberos. Entonces,
eso les daba una visión más real de lo que era el trabajo. Ujú. Qué Entonces, lindo, qué lindo. Recordar es vivir, ¿verdad? Dicen. recordar es vivir. Sí, Cinia, Sí. un mensaje que usted quiera Ujú. darle al Kinder María Jiménez como homenaje, quiera dedicarle unas palabras al Kinder en sí como institución. Como institución. Bueno, para mí decir Kinder María Jiménez, vamos a ver, no me evoca tanto el edificio. No es el edificio, no es eso. Más bien me evoca a todas aquellas compañeras que compartieron conmigo sueños, que compartieron conmigo alegrías, que compartieron conmigo tristezas, que compartieron conmigo formas de trabajo, que compartieron tantas cosas que nos formaron como docente. Digamos, para mí eso es el kinder, no el edificio, porque en realidad el edificio va más allá de eso, porque yo agradezco primero a Dios que me puso ahí en ese lugar, que en realidad para mí yo fui una mujer feliz, plena. Para mí fue un juego, un juego. Mi profesión, cuando yo me di cuenta de que tenía que jubilarme, yo no lo podía creer. Yo decía, pero ¿cómo? Ya había trabajado más del tiempo y sí, tenía que darle campo a los que venían nuevos, pero en realidad le doy infinitas gracias a, bueno, llamémosle Kinder María Jiménez, que me permitió estar ahí, que me permitió compartir y convivir con tantas compañeras que estuvieron a mi lado, que me también darle gracias a esos niños que pasaron por mis manos, que me hicieron una mejor persona y que también pude, digamos, disfrutar de ellos y que me llenaron tanto. Esos niños y niñas que hoy deben ser enormes, les doy infinitas gracias por formar parte de un pedacito de mi vida. Quizás algunos me reconozcan, quizás algunos no me reconozcan, igual me pasa a mí, pero, pero siempre, digamos, yo llevo cada niño, porque sé que cada niño va en mi corazón. Y bueno, esperando que la educación preescolar cada día sea mejor, que sea más humana, que tengan, digamos, la capacidad de ver eso al docente como un ser humano, los padres de familia, y darle también infinitas gracias a Dios por haberme hecho docente. Si vuelvo a ser docente y de preescolar. Exactamente. Cinia, le agradezco montones, le agradecemos todos en Ecos del Kinder, agradecemos la compañía de Cinia en esta tarde y como siempre les digo, los niños pasan por muy poco tiempo en nuestras aulas, pero quedan grabados por siempre en nuestro corazón. Esto, Y esto es Ecos del Kinder y le damos las gracias a Cinia. Mari, darle las gracias a usted por haberme permitido venir a este espacio. Yo pienso que es un espacio que cuando uno está aquí rememora un montón de cosas maravillosas, ¿verdad? Y entonces, gracias, Mari, por estar ahí y hacer este espacio que yo creo que va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias, Cinia, y que Dios la bendiga.